Que sabemos que en estos tiempos necesitamos estar más cerca de su presencia. No sé si ya saludó a la persona que está al lado suyo. Tenemos 30 segundos, le voy a dar para que usted pueda saludar a unos 20 personas. ¿Qué le parece? Nos ponemos de pie y saludamos en 30 segundos a 5 personas que no habíamos visto. Vamos, jóvenes, pónganse de pie, por favor. Los jóvenes, avancen un poquito ahí. Saluden a su hermano. Qué bueno y qué delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía. Y máximo cuando nos bendecimos unos a otros. Nos quedan 10 segundos. Creo que en 10 segundos saludamos unos 2. Qué bueno. Puede tomar su asiento. Oramos, Dios Padre que estás en los cielos. Le damos gracias esta hermosa noche que usted nos permite venir y acercarnos al trono de su gracia para poder adorarle, para poder exaltarle, pero también para poder escuchar sus palabras. Las palabras que hemos estado esperando oír, deseando estar aquí para poder recibir, Señor, lo que usted tiene para nosotros en esta noche. Ruego que su Santo Espíritu bendiga no solamente a los que estamos aquí presentes en el tabernáculo, sino de todos aquellos que están, Señor, en lugares alejados, quizás en sus trabajos. Guárdales, bendígales, los que van, Señor amado, en sus vehículos, los que en su móvil llevan esta transmisión, que pueda hacer vida en sus vidas. Bendice, Señor, al cuerpo de Cristo en esta hermosa hora. Bendice la iglesia, bendice a sus hijos. Bendíganos, Señor, ese es nuestro deseo en esta hermosa hora, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Santo Espíritu de Dios. Gloria a Dios. El Señor les bendiga, amados. Vamos a compartir la palabra del Señor, el consejo oportuno, la palabra a tiempo, el consejo que nos da vida, la palabra que transforma nuestro ser. Y vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Lamentaciones. Vaya conmigo, por favor, en esta hermosa hora al libro de Lamentaciones. Lo encontramos, Lamentaciones, después de Jeremías. Ahí lo va a encontrar en esa esquina. Ahí está él viviendo. El libro de Lamentaciones, capítulo 3. Yo quiero dar el consejo de la palabra bajo el tema las sendas del Espíritu. Las sendas del Espíritu. Leemos tal y como está escrito, dándole honor al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Y tú no
perdonaste. Si bien es cierto, este libro de Lamentaciones encontramos proféticamente muchos lamentos de pueblo, iglesia, creyentes, cristianos que decidieron alejarse, apartarse, irse lejos de Dios. Pero el Señor, en su infinita misericordia, siempre, siempre, siempre nos ha dado una oportunidad o muchas oportunidades. Y quiero decirle, hermano, que quizás muchos de los que estamos hoy aquí hemos gozado, disfrutado, aprovechado no solamente de una oportunidad que Dios nos ha dado, sino quizás de 2, de 5, de 7 o de muchas oportunidades que Dios nos ha dado para volver a comenzar de nuevo. La vida cristiana es una vida espiritual. La vida cristiana es una vida de relación con el Espíritu. La vida cristiana habla de la comunión que cada uno de nosotros debe tener con Dios. Debe tener a través del Espíritu Santo una comunicación con Dios. Pero el detalle hoy, hermanos, que en esa senda que Dios nos invita a regresar a ella, a esa senda maravillosa del Espíritu, la senda en la cual se han perdido muchos y han dejado muchos las sendas antiguas. Pero el Señor esta noche, a manera de introducción, nos da una buena palabra. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos, busquemos, apartémonos. Tenemos oportunidad de empezar de nuevo. ¿Y cuándo es que nosotros vamos a empezar de nuevo a caminar en las sendas del Espíritu? Hasta que reconozcamos si es lo que estamos haciendo, es lo que Dios desea que hagamos, o que si lo que estamos haciendo está agradando a Dios. Necesitamos detenernos un momento. La iglesia del Señor camina a pasos agigantados, acelerados, hacia un destino, hacia algo que va a tener un día un final. Pero la triste realidad de hoy en día es que muchos cristianos no se dan cuenta que están apartados de las sendas. Posiblemente nuestra vida sea un mundo de ideas, un mundo de cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, pero solo Dios sabe si lo que estamos haciendo es lo que deberíamos de hacer, o si lo que estamos haciendo, hermano, agrada a su nombre. Por eso esta palabra quizás nos confronte esta noche. ¿Cómo es? ¿De qué manera es? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Necesitamos entender que la senda del Espíritu no es igual que la idea nuestra de caminar en la vida. La senda del Espíritu siempre nos va a llevar a la comunión con papá. La senda del Espíritu nos va a llevar a vivir en santidad, a vivir apartados, dedicados, a vivir una vida distinta para poder agradar a Dios, para poder hacer las cosas que a Él le agradan y las cosas que Él nos ha mandado. Pero me llama poderosamente la atención la palabra escudriñar. Necesitamos como iglesia tener esta actitud correcta como cristianos responsables, y es meditar, escudriñar.
pensar un poco que si lo que yo he decidido hacer o he decidido caminar me va a traer algún fruto, me va a traer algo bueno, me va a traer un buen resultado. Nosotros los cristianos, Dios nos motiva, nos invita a que nos detengamos. Si bien es cierto, en el libro de Lamentaciones se está hablando de que escudriñemos nuestro camino. El problema es que no sabemos muchas veces que el camino que llevamos es un camino apartado de la voluntad de Dios. ¿Cuál sería el camino en el que usted va? En la vida hay muchos caminos. Hay caminos que parece que son buenos. Hay caminos que parece que son agradables. Hay caminos que a nosotros nos parece que seguir caminando como vamos, todo va a estar bien, no va a haber problema. Pero al final, la Biblia nos habla que muchas veces son caminos de muerte. Todo aquel que no hace la voluntad de Dios camina en un camino de muerte. Todo aquel que no obedece la guianza de Dios, todo aquel que no responde a la vida de Dios, está caminando en un camino de muerte. Hermano, camino de muerte. El camino de la vida es obediencia a Dios, 100%. El camino de la vida es un camino donde te va a llevar a confrontarte a ti mismo, de quién tú eres, de qué es lo que haces, cómo piensas y qué deseas hacer en el camino responsable de la vida en Cristo. El Espíritu de Dios es quien nos guía a nosotros. Pero en el camino apartado del Espíritu Santo, por eso es que todos los que somos y estamos en una iglesia, en un lugar como estos, adorando a Dios, tenemos que conocer al Espíritu Santo. Tenemos que conocer al Espíritu Santo. Todos los que estamos aquí, hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, tenemos que conocer al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el único que nos va a guiar a la verdad es el Espíritu Santo. Y no podemos nosotros pretender como iglesia que vamos caminando bien sin conocer al Espíritu Santo. Todos podemos tener una experiencia. Él no está ausente de nosotros. Él no está lejos de nosotros. El día que usted fue creado, Él estaba ahí. El día que usted tuvo vida, Él estaba ahí. El día que usted fue entretejido en lo más profundo del vientre de su madre, Él estaba ahí. El día que usted nació, el Espíritu Santo estaba ahí. El día que Dios le habló, Él lo convenció a usted. El día que usted vino a Cristo, Él lo convenció. El día que usted tuvo un nuevo nacimiento, fue por Él. Usted es hijo de Dios, no nacido de carne. No tiene que ver su apellido con que somos familia de Dios. No, nosotros somos familia espiritual si conocemos al Espíritu Santo y si tenemos al Espíritu Santo. De otra manera, el único personaje que es Dios, que le puede convencer a usted del estado en el que usted se encuentra, en el que yo me encuentro, es el Espíritu Santo. Es el único que nos va a convencer. Por eso el Padre lo dejó, porque en nuestra propia idea, razonamiento, en lo que yo pienso que es correcto, en lo que yo pienso que es mi responsabilidad, en lo que yo pienso que debo hacer, Dios puede estar ausente. Y el detalle es que muchas veces en la iglesia tenemos muchas personas que no conocen al Espíritu Santo, que solamente se sientan en las iglesias y es pura apariencia lo que hay ahí. Pero dentro de él o de ella hay un lobo. ¿Aló? ¿Está aquí todavía, precioso? La Biblia dice lobos vestidos de ovejas, rapaces, lobos rapaces. Por eso es, amado hermano, que la iglesia del Señor, si va a volar de esta tierra
a la patria celestial va a ser porque el Espíritu de Dios la convenció, la preparó, la limpió, la purificó, la guió, le enseñó y la preparó para el día de la venida del Señor. Por eso es que usted y yo necesitamos conocer al Espíritu Santo. La verdad de Dios. Usted puede saber muchas cosas que la Biblia dice. Usted puede tener mucha palabra. Usted puede tener mucho conocimiento, pero si usted no tiene al Espíritu Santo, si usted no conoce, no tiene relación con el Espíritu Santo, yo le diría en esta hora: deténgase, párese un momento, escudriñe un poco lo que está haciendo. Hermano, hay cristianos pensando que están haciendo las cosas como Dios dice, pero no, las están haciendo como ellos quieren. Hay caminos que al hombre le parece que son buenos, pero al final es un camino de muerte. ¿Por qué esta palabra hoy? Porque Dios desea que todos se arrepientan, que todos procedan al arrepentimiento, que todos se conviertan, que todos le conozcan. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere la muerte de aquel que no le conoce. Dios quiere la vida. Por tanto, para poder conocer y estar en Dios o con Dios o volar en el arrebatamiento, necesitamos que el Espíritu de Dios esté en nuestras vidas, que Él sea el sello de Dios en nuestra vida. Necesitamos un sello que identifique que somos hijos de Dios, no porque sabemos la Biblia, no porque conocimos una iglesia, no porque conocimos textos bíblicos, sino porque somos marcados en lo más profundo de nuestro ser, apartados por el Espíritu para el día que Dios aparezca en espíritu y nos levante de esta tierra y nuestros cuerpos sean transformados en el aire. Hermano amado, usted y yo no podemos darnos el gusto de estar ausentes, lejos del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros como iglesia, como líderes, como pastores, como ancianos, necesitamos detenernos, escudriñar, pensar: ¿qué estoy haciendo? ¿En qué camino voy? ¿Cómo voy? Y si estoy haciendo lo que Dios me mandó o simplemente estoy haciendo lo que me da la gana hacer. Hay que escudriñar, hay que pensar, hay que meditar: ¿qué estoy haciendo? ¿En qué camino voy? Ahora hágame la campaña. Dígale a su hermanito: solo hay un camino. ¿Ya le dijo? Solo hay un camino, y es el camino de la verdad. Dígale a su hermano: de la verdad. Así que si a usted no le gusta la verdad, yo no sé en qué camino anda, dígale. Amén. El camino de la verdad es un camino de confrontación. ¿Aló? El camino de la verdad es un camino de confrontación. La verdad de Dios siempre nos va a confrontar el pecado. Pero si usted hace la voluntad de Dios, usted va a caminar en una dimensión de palabra, en una dimensión del Espíritu. Pero hermano, ¿puedo ser yo un pastor lejos de la senda antigua? ¿Puede haber un pastor que esté caminando fuera de la senda antigua? ¿Puede haber un maestro caminando fuera de la senda antigua? ¿Puede haber un evangelista caminando fuera de la senda antigua? ¿Puede haber un apóstol, un misionero caminando fuera de la senda antigua? ¿Puede haber un profeta caminando fuera de la senda antigua? La respuesta es sí. ¿Y qué hago entonces, pastor? Si a veces los pastores se desvían, los evangelistas se desvían, los maestros se desvían los apóstoles, los profetas se desvían, ¿qué hago yo? Métase a la senda antigua. Párese ahí. Si otros se mueven, usted no se mueva. Si otros se apartan, usted no se aparte. Si otros dejan de ser discipulados, usted siga en el discipulado. Si otros dejan de perseverar, siga perseverando.
Si otros dejan de orar, siga orando. Si otros dejan de vivir en santidad, siga buscando de Dios, apartándose para Dios. ¿Por qué? Porque Cristo está a las puertas. Wow, parece que no me creen, hermano. Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas. ¿Cuántos creen eso? Él está a las puertas. Usted dice, pero ya días escucho eso, pastor. Pero hoy está más cerca. Hoy está más cerca. Si lo quiere ver, aló. Porque algunos los mandan a traer y a otros esperamos su venida. Pero hermano, esta noche, la senda del Espíritu, número 1, es detenerse, escudriñar. Si yo trato a mi hermano como lo estoy tratando, y el Señor Jesucristo anduviera en vida y me ve tratando a mi hermano, ¿será como Dios quiere que yo lo trate? No sé si usted se ha hecho esa pregunta. El trato que yo le doy a mi esposa, el trato que le da la esposa al esposo, es el trato que Dios desea que le dé. El trato que los hijos que son cristianos, que están en la iglesia y tratan a sus padres de la manera como los tratan, ¿usted cree que eso es de la senda antigua? ¿O está haciendo bien las cosas? Las predicaciones o las formas que tengo de predicar, o las palabras que utilizo en la predicación, o las formas que utilizo de lo que es la liturgia, de la exégesis, de la hermenéutica, de la homilética, de la forma de hacer los sermones, de la forma de expresar a Cristo, ¿será verdaderamente como Dios quiere? Detengámonos un momento y escudriñemos, porque tenemos la oportunidad como seres humanos de que si nos hemos equivocado mientras tengamos vida y estemos en Cristo, Dios nos da una oportunidad para arreglar las cosas. Amén. ¿Cuántos hermanos disfrutarían una oportunidad más? ¿Disfrutaría usted una oportunidad más? No le escucho. ¿La disfrutaría? Por eso la tiene hoy, esta noche. Vuelva a las sendas antiguas. Vuelva a las sendas del Espíritu. Deténgase. Escudriñemos nuestros caminos. Busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios, al Dios de los cielos. Pero dice ahí, nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Mire lo que está hablando aquí el escritor de Lamentaciones. Nosotros fuimos desleales. No nos paramos, no nos detuvimos, no hicimos un alto para escudriñar, para pensar, analizar si lo que estábamos haciendo era lo correcto, era lo que a Dios le agradaba. Más bien dice ahí, nos rebelamos delante de los ojos de Dios. Nos rebelamos en contra de su palabra. Cuando usted se rebela en contra de un pastor, usted se rebela en contra de la palabra de Dios. Si el pastor está haciendo lo correcto, usted se rebeló en contra de la palabra. Y dice ahí, nos rebelamos. ¿Y sabe qué dice la palabra? Fuimos desleales. Fuimos desleales. Y dice, y tú no nos perdonaste. ¿Sabe que no perdona a Dios? La rebeldía. A Satanás no lo perdonaron. He escuchado dos personas decir, pobrecito el diablo. La primera vez que escuché a uno decir, pobrecito el diablo, en segundos le pusieron una pistola en la cabeza. En segundos, y era cristiano. El diablo fue rebelde. Y míreme acá, la rebeldía no es perdonada para el diablo. La rebelión. Y dice aquí, nos rebelamos y fuimos ¿qué? Desleales. No tuvimos lealtad. No nos paramos como teníamos que pararnos. No hicimos lo que teníamos que hacer. Fuimos desleales. Tú
no nos perdonaste? ¿Cuántos han sido perdonados por el Señor? No, yo pregunto en serio, hermano. ¿Cuántos hemos disfrutado que Dios nos haya perdonado? ¿Verdad que Dios nos ha perdonado más de 10, de 20, de 30, de 100 veces, hermano? Yo recuerdo que cuando yo era joven, hace poco, y acepté a Cristo, todos los días de culto reconciliaba. Todos los días de culto. Siempre hacían la pregunta: ¿hay alguien que quiere reconciliar? Ahí venía yo. Siempre que hacían el llamado, lo único que entendía del llamado era: ¿te quieres arrepentir? Y yo venía. ¿Sabe por qué? Porque siempre he tenido temor de Dios de quedarme en el infierno. ¿Aló? Yo siempre he tenido miedo. Aun cuando no era cristiano, a mí me dijeron: Dios no perdona a la gente malvada que hace muchas maldades. Y eso me dio tanto miedo a mí, porque yo quiero conocer a Dios un día. Yo quiero estar con Él, hermano. ¿Y sabe por qué como hombre me esfuerzo? ¿Por qué como hombre, como padre de familia, como esposo? Porque tengo un galardón en el cielo que no estoy dispuesto a negociar. Porque aquí en la tierra muchos han negociado la santidad, muchos han negociado la fidelidad, la lealtad a Dios, la han negociado su integridad, la han fraccionado, la han partido. Hermanos amados, Cristo viene, y el único que nos va a preparar y nos va a convencer y nos va a guiar es el Espíritu Santo. Por eso necesitamos entender que debemos caminar en las sendas de Dios, las sendas antiguas. ¿Por qué llaman las sendas antiguas? Porque muchas veces hay gente que en el camino que está cree que está haciendo lo correcto. Entonces Dios le dice: regrésate donde lo dejaste. Regresa al camino del cual te apartaste, a las sendas antiguas, a las sendas de la santidad. Hoy en día usted va a encontrar en el mundo iglesias rockeras, iglesias satánicas, iglesias gay. Usted va a encontrar de todo hoy en día, porque hoy hay iglesia para todos. Cristo es para todos, pero Él hace diferencia en el que es hijo de Él y el que no es hijo de Él. Y los que son hijos de Dios son nacidos del Espíritu y no andan haciendo tal barbaridad como la que andan haciendo muchos, que perdieron la decencia, perdieron, hermano, el norte, perdieron el camino. Nosotros estamos aquí escuchando una palabra que dice: regresa al camino. Detente un momento, medita. ¿Se acuerda de ese canto maravilloso? Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Porque nunca, no, yo que usted se lo digo al que está al lado suyo, nunca decayó, se apartó, se alejó su bondad de ti y de mí. Y por esa bondad no hemos sido consumidos. Amén. No hemos sido consumidos. Podemos levantar nuestras manos. Tenemos nuestras manos bien. Podemos danzar, podemos caminar, podemos correr. Estamos bien. Pero no es solamente estar bien, es estar en el camino. Y el único camino, la verdad y vida se llama Jesucristo. Y nadie te va a convencer más a ti de ese camino sino el Espíritu Santo. Porque nosotros como iglesia y como cristianos buscamos las personas. Queremos que todos se conviertan. Queremos que todos sean salvos, y hasta el último día de nuestra vida en esta tierra, como iglesia, siempre vamos a querer que todos se salven. De igual manera como Dios, Él no quiere que nadie se pierda. Pero algunos cambiarán la verdad por la mentira. Muchos cambiarán la santidad por el estilo de vida moderno. Se puede ser cristiano y tener 3 mujeres. Se puede ser cristiano, dirán algunos, y fumar. Se puede ser cristiano y drogarse, dirán otros. Se puede ser cristiano y engañar a mi mamá y a mi papá que no tengo novio, pero ya me miraron.
Y hay gente que me vio ahí afuera. Y a veces los padres son los últimos que se dan cuenta. Yo quiero decirle algo a los padres. Asegúrese de que su hijo es cristiano. Y si todavía vive bajo su techo, dígale que Cristo murió por él. Y ningún sinvergüenza allá afuera que se va a ver con ella o con él, allá a las escondidas, al otro lado de la esquina, la va a llevar al cielo solamente Cristo. Madres y padres, siempre hay que convencer a nuestros hijos y hay que hablarlo. Hay que hacerlo hasta el último día de nuestra vida, hermano, porque eso está pasando hoy en día. A veces se ven a los hijos que se portan bien, pero ¿no se ha fijado usted que se tarda mucho en hacer mandados? Ay, Dios mío, ya me metí a problema. Padre y madre, huélele ojo a sus hijos. Esta es una advertencia. Huélele ojo a sus hijos. Y mire con quién tiene confianza su hijo, porque muchas veces su hijo o su hija tiene confianza con otro para que ellos hagan lo que quieran y usted no se dé cuenta que él anda haciendo pilladas por ahí. Aquí todavía. Se llama educación cristiana esta. Si su hija no quiere venir a la iglesia, ahí está Martín, dígale, voy a llamar a Martín entonces. ¿Aló? ¿Está aquí todavía? Mientras su hija viva en su casa, tiene que acompañarla a usted en todos los días de su vida hasta que usted se muera y hasta que ella sea adulta y abandone la casa. Su hija tiene que estar al lado suyo, porque no se trata de criar hijos y que los agarren un montón de vagos que andan allá en la calle. Se trata de criar hijos para que sean mejores familias, para que sean familias bendecidas, para que se casen, para que honren y no se ande revolgando con ningún bandido allá afuera. Y a veces los padres no se dan cuenta, pero la gente del barrio ya sabe. ¿Aló? ¿Aló? Hermano, ojalá que no vaya a pasar que vea una pasada yo, porque le aseguro que voy a sacar el celular y voy a tomar fotos. Y hasta tener una evidencia, porque el pastor aparece en todos lados. ¿Aló? El pastor camina por todos lados y donde menos espera, por ahí pasa el pastor. ¿Sabe por qué? Hay que cuidar a los hijos. No se confíe de sus hijos. Perdóneme si soy muy directo. No se confíe de sus hijos. Cuando ya están adolescentes, hay una situación que ellos tienen que manejar. Y a veces no la manejan bien y es la cuestión de los sentimientos. Se lo digo con mucha propiedad porque soy un consejero de jóvenes y de matrimonios. Y he visto tantos casos de jóvenes que nunca quebraron un plato en la casa, pero en la calle los conocía el barrio, pero los papás no los conocían. Y el día que alguien le dijo, señor, fíjese que su hijo, se enojaron. Escúchelo, no se confíe, por favor. Madres, no se confíen. Madres, no se confíen. Se trata de llevar sus hijos al cielo. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Escudriñemos todo lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Qué está pasando? Escudriñemos el camino. Estamos siendo tolerantes con muchas cosas. Estamos siendo insensibles para otras cosas y no estamos haciendo las cosas como Dios manda. Escudriñemos, detengámonos, vamos muy a la carrera, que no nos estamos dando cuenta que todo se está derramando a nuestro alrededor, que todo se está derrumbando a nuestro alrededor. Por eso es que al final, cuando tú te detienes, a veces es demasiado tarde. A veces el matrimonio ya se destruyó, la relación ya se destruyó, los hijos ya se perdieron, los hijos ya no hay compostura en ellos. Pero hay una palabra de advertencia hoy. Cuidémonos y cuidemos a nuestros hijos. ¿Están de acuerdo, madres? ¿Están de acuerdo, madres? Nuestros hijos, no todo lo que nos dicen es cierto. Ay, esta es bomba. Ya explotó la bomba. No todo lo que los hijos le dicen a sus padres es cierto. No todas las tareas que dice que van a hacer allá afuera son ciertas. Tengamos mucho cuidado. Yo tengo confianza en mi hijo. Hay gente orgullosa que dice, yo tengo confianza en mi hijo. Yo tengo por qué.
Bueno, prepárese para un chiquito entonces. ¿Aló? Prepárese para otro bebecito. Va a criar a su hija y al hijo de su hija. Palabras de advertencia son estas. Si no estorbamos a nuestros hijos, usted puede estar confiado de que está haciendo las cosas bien, pero al final a usted le va a tocar comprar la Ceteco, ¿verdad? Así que, hermanos, se trata de ir al cielo, no de entretenernos en la iglesia. La iglesia no es un centro de entretener a la gente. La gente que quiere irse al cielo tiene relación con Dios. La gente que quiere ir a estar con Cristo tiene relación con el Espíritu Santo. La gente que verdaderamente ama a Dios y quiere a Dios se va a parar firme y va a caminar con Dios todos los días de su vida. No un rato, no un momento. Esforcémonos a entrar por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición, donde va la gente falsa, donde va la gente engañosa, donde va la gente sin relación, donde va la gente disfrutando la modernidad, donde va la gente que no tiene a Dios. Pero el camino angosto son pocos los que lo hallan, los que lo encuentran, los que van caminando. ¿Sabe por qué? Porque en el camino angosto no es tu gusto, no es lo que quieres, es lo que Dios dice. En el camino angosto es la vida, en el camino angosto es la restauración, en el camino angosto Dios te va a confrontar con tu realidad, Dios te va a confrontar con tu carácter, Dios te va a confrontar con lo que eres, con su verdad, para cambiarte, porque te ama y te quiere llevar al cielo. Pero si no quieres caminar en ese camino, allá está el otro camino. Pero esta noche escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Hay oportunidad de volver antes de que el cielo descubra todo lo que se hace en la tierra. Porque entre cielo, alguien puede profetizar conmigo, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Diga conmigo: todo se descubre, la maldad se descubre, todo se va a descubrir. Y la gran pregunta es: ¿qué descubrirán de nosotros? ¿En qué camino estamos? ¿Cómo andamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Está aquí, precioso? ¿Está aquí, precioso? ¿Estamos aquí? Estamos en el camino, la verdad y la vida. En este camino, por muy torpes que seamos, dice la Biblia, no nos vamos a extraviar. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Caminemos con Dios y Él caminará con nosotros. ¿Estamos, amados? A su nombre. Si hay algo que hay que reconocer esta noche, es que nuestras fuerzas son inútiles. Podemos ser muy capaces en muchas cosas, pero es inútil. Solo la vida del Espíritu nos llevará con el Padre. Solo la vida de la senda, del camino, de la verdad, de la luz, nos va a llevar al Padre. ¿Estamos de acuerdo con eso, amados? Entonces, ¿qué debemos hacer? Aprovechar la oportunidad que Dios nos da de escudriñar en qué camino vamos. Dios siempre está permitiendo que le busquemos, y enhorabuena le hemos buscado. Y que Dios le permita a cientos y miles de personas que le busquen, porque esa es su voluntad. Dios nos da la oportunidad de volver. ¿Cuántos podemos volver? Todos. Y volver a empezar también. Vaya conmigo al libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Dice la Escritura: seis 16. Amén. Dice: Iglesia Filadelfia, este es un consejo, una palabra para nosotros. Así dijo Jehová
Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? Detengámonos. Dice la palabra, así ha dicho Jehová, paraos. Y esa palabra paraos es deténgase. Usted madre, usted padre, usted esposo, deténgase. Jóvenes, deténganse. Párense ahí. Deténganse un momento. Detengámonos todos los ministros. ¿A qué nos vamos a detener, pastor? Detengámonos en el camino que llevamos y miremos y preguntemos, consultemos si vamos caminando correctamente, si vamos caminando en el camino de la senda antigua. ¿Y sabe cuál es la senda antigua? La senda antigua es la vida de la santidad que perdió un día, la vida de honestidad que un día perdió, la vida de fidelidad que un día usted perdió, la vida de servicio a Dios que un día usted perdió. Esa es la senda antigua. La vida de consagración que un día se perdió, la vida de libertad que un día se perdió. Esa es la senda antigua. Entonces, si vamos caminando y llegamos a este lugar, Dios tenía preparada esta palabra para muchos. Párate un momento y analiza cómo vas caminando en ese camino. Vuelve a la senda antigua. Toque el que está al lado suyo, dígale, volvamos. Vamos, sin miedo, repitamos esto. Todos lo tienen que oír. El que está a su izquierda y a su derecha tienen que oír esto. Volvamos a la senda antigua. Dígale, regresemos. Dios nos está esperando para bendecirnos. Dios es un Dios santo. Dios es un espíritu que la única forma de caminar con Él es a través del espíritu. Y la senda antigua es que el Espíritu de Dios nos guíe, que el Espíritu de Dios nos convenza, que el Espíritu de Dios esté en nosotros, que Él sea nuestro maestro. La senda antigua. La senda antigua. ¿Se acuerda cuando usted se convirtió al Señor? ¿Se acuerda cuando usted vino a Cristo? ¿Se acuerda qué es lo que le enseñaba? ¿Se acuerda cómo Dios hablaba su vida? Pues Dios sigue hablando y sigue diciendo, paraos, vuelvan. Y esta palabra yo quiero dejarla bien en su corazón. Mujeres, vuelvan a la senda antigua, al camino que Dios agrada. Tú puedes servir bien, tú puedes hacer bien, puedes hablar bien, pero no es lo que tú haces, es lo que Dios quiere que hagas. Haz lo que Dios te manda. Cúmplele a Dios, honra a Dios, bendice su nombre con tu propia vida. Regresa, mujer de altar, regresa, mujer de oración, regresa, mujer de fuerza, regresa, mujer de consejo, regrese, mujer inteligente, regrese, mujer sabia, regrese, servidora de Dios, regrese. Vuelva a la senda antigua, donde usted se deleitaba sirviéndole a Dios, donde usted se deleitaba honrar a Dios, donde usted se deleitaba en la presencia de Dios. Vuelva a la senda antigua. Joven, regrese, deténgase, reflexione. Lo que usted está haciendo, solo usted cree que va para el cielo. Reconozca al Señor cuando la voz de Él se está hablando. Regrese a la senda antigua. Deje de seguir pensando en su gusto, en el deseo de su propia carne, en el deseo altivo de los deseos de su carne. Vuelva al gozo de su Salvador.
Vuelva al gozo, regrese al gozo, regrese al camino. No camine más en su camino. Ya no camine más ahí. Camine en el camino de Cristo. No se va a perder. Le aseguro que no se va a perder. Alguien dígale al que está al lado suyo: usted no se va a perder en el camino de Dios. Es más, el camino del Señor no está perdido. Tiene dirección. También tiene teléfono. El teléfono es Jeremías 33:3. La dirección es, hermano, Juan capítulo 14 verso 6. Esa es la dirección de la casa de Dios. Y Jeremías 33:3, ese es el teléfono de la casa de Dios, de donde usted puede comunicarse con Dios, de donde usted puede vivir con Dios. Y si me fuere y os preparo lugar, volveré otra vez para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios ha preparado una casa, una morada para usted, un lugar en la presencia del Padre, en la casa del Padre. Pero también necesitamos regresar. Volvamos. ¿Me puede ayudar a decirle al que está al lado suyo: volvamos a Jehová? ¿Puede decirle? Jóvenes, tienen que volver a sus amores con Dios. ¿Me escucharon, preciosos? Deben de volver al camino, la verdad y la vida. Adultos, tenemos que volver a las sendas de justicia por amor de su nombre. Matrimonios, hay que regresar. Algo pasó allá atrás que nos extraviamos. Volvamos a Jehová. Volvamos a Jehová. Volvamos a Jehová. ¿Sabe por qué? Porque su bondad nunca decayó. Grande Dios, en amor y en misericordia. Entonces, hagamos un alto, meditemos, analicemos. ¿Son estas las sendas que Dios nos determinó? Hermano, debemos confrontarnos. Toda la escritura es inspirada por Dios. El Antiguo Testamento es sombra y es figura del Nuevo. Y todo lo que se profetizó y se habló en ley se cumplió en el Nuevo Testamento en Cristo Jesús. Así que el Antiguo Testamento no quedó abolido. El Antiguo Testamento fue el principio del Nuevo Testamento. Lo que ocurrió allá aconteció acá. Es tanto vida el Antiguo como es vida el Nuevo Testamento. Así que obedeceremos lo que Dios nos manda y haremos como Dios manda. Pero volvamos a la senda de verdad. Dejemos que la misma verdad de Dios nos encamine a Él. La verdad es Cristo, y el único que conoce el camino y cómo llegar bien a Cristo es el Espíritu Santo. Dejémonos guiar por Él. Dejémonos instruir por Él. Que Él sea nuestro maestro, que Él sea nuestra guía, que Él sea la forma correcta de hacer las cosas. Porque nosotros muchas veces nos dan ganas de ser cristianos y a veces no nos dan ganas de ser muy cristianos. Pero somos cristianos. Dejemos un buen sabor de lo que somos. Congreguémonos regularmente. No le siga poniendo excusa al Señor que por esto no fui, por esto no fui, por esto no fui, por esto no fui. Hay cosas, hermano, hay cosas que tienen justificación terrenal nada más. Pero ¿cómo podemos justificarle al cielo algo de la tierra? No se puede. ¿Cuántos quieren vivir en el cielo un día?
En Nueva York, ¿cuántos quieren vivir en Nueva York? Vamos, ¿cuántos quieren vivir en el cielo donde está Dios un día? Queremos estar allá hablando con Pablo, con Cristo, con el Señor, con nuestro Rey. ¿Queremos estar bien allá en el cielo? ¿No se quiere ir para el cielo? ¿O solo se quiere ir para la tumba? Porque le cuento que se va a ir para la tumba usted y yo también, algún día, si es que Cristo no nos ha venido a traer. Pero nada se determina en la tumba. Lo que determina dónde vamos a estar eternamente es la decisión que tomemos en el camino en el que vayamos. Por eso, hermano, ¿nos vamos para el cielo? ¿Nos vamos para el cielo, preciosos? Cristo viene, ya tiene a quien llevarse de Brisas del Valle. Ya tiene a quien llevarse de La Victoria. Ya tiene a quien llevarse de Cofradía. Hay un pueblo y hay un remanente que está escuchando la voz del Espíritu Santo. Amén. Nos vamos para el cielo a estar con Él. ¿Seguro que quiere estar con Él en el cielo? ¿Y por qué aquí no quiere estar con Él muchas veces usted? No, yo estoy en mi casa. No. No me venga con esas. ¿Por qué a veces usted no quiere estar con Él aquí en la tierra si en el cielo no va a haber tiempo, no va a haber día? Y si usted se aburre venir todos los días de culto, ¿cómo es que quiere estar con Él allá toda una eternidad? ¿Usted cree que todo lo que estamos haciendo aquí es sombra y figura? Si te agrada, si te gusta, si anhelas, si deseas, si te sientes algo por estar en la casa de Dios, eres apto para estar con Dios en el cielo. Pero si aquí eres solo excusas, vino el agua, vino el viejo, vino el otro, vino y solo con ese vino pasa usted, no va a probar el mejor vino que está en el cielo. Mire, trate de poner menos excusas. Mírenme acá. Traten de poner menos excusas. Porque aquí se valen, pero no se valen en el cielo. Porque cuando el pueblo del Señor vivía en el campamento donde estaba el tabernáculo, donde estaba la presencia de Dios, nadie se salía de alrededor del tabernáculo. Las 12 tribus estaban ahí porque querían estar ahí. Y aunque tenían miedo cuando Dios descendía, pero ahí estaban. Pero yo no sé si todavía teme a Jehová usted. Pregúntele al que está al lado suyo, ¿le teme a Dios usted? Usted dígale, con usted, ¿le teme a Dios usted todavía? ¿Le teme a Dios? Porque los israelitas le temían cuando Él descendía, pero Moisés tenía un temor reverente, no tenía un miedo, una reverencia, un amor por estar ahí y escuchar las directrices para el pueblo. Por eso es, amado hermano, que esta noche, ¿en qué camino va? Yo pregunto esta noche, ¿en qué camino vamos como iglesia Filadelfia? ¿Será que estamos haciendo verdaderamente lo que Dios quiere? ¿O dejamos de oírlo a Él? Pero todavía hay oportunidad. Yo sé que hay oportunidad de regresar y de volver al camino. Vaya conmigo a Deuteronomio 10, Deuteronomio 10, 12. Recibe estas palabras, por favor, iglesia. Reciban estas palabras. Ahora pues, Filadelfia. Ahora pues, iglesia. Ahora pues, pueblo mío. Ahora pues, matrimonio de esta iglesia, jóvenes, ancianos, servidores de esta iglesia. ¿Qué pide Jehová Dios de ti? ¿Qué pide de nosotros?
Dios, ¿qué pide Jehová de nosotros, nuestro Dios? Sino que, número uno, que el temor del Señor esté en nosotros. Que el temor de Dios esté en sus vidas. Que el temor de Dios esté en su casa, en su matrimonio, en su familia, en su proyecto, en sus hijos. Eso es lo que Dios pide de nosotros, iglesia. No tanto en que podamos darle, sino en lo que podamos absorber de lo que Él está hablando. ¿Qué es lo que pide? Que le temamos, que tengamos temor reverente. Pide Jehová de ti que le temas, que andes en cuantos caminos. ¿Qué pide Dios? Que le tengamos temor. ¿Qué pide Dios? Que andemos ¿dónde? ¿Dónde? En sus caminos. Camino de santidad, camino de servicio, camino de honra, camino de purificación, de restauración, camino de vida. Dios está pidiendo que caminemos con Él. Eso es lo que por favor, díganle a los jefes de hogar, si ustedes ven un jefe de hogar, un sacerdote, un padre, Dios te está pidiendo eso a ti. Vamos, no le tenga miedo, porque yo siempre lo estoy diciendo de acá. Sacerdote, hombre, mujer, matrimonio, familia, Dios pide de ti que le temas y que camines en sus caminos, que andes en sus caminos, andes en todos sus caminos, y que le ames y que le sirvas. Wow, wow. ¿Cuántos algún día nos hemos quebrado en frente de nuestros hijos, de nuestra familia? Hay gente que ha dicho, mírate cómo está, lo único que tenés que hacer es como que Dios con su tierno corazón nos estuviera diciendo, ¿sabe usted mujer, usted jovencita, hija mía, doncella, varón, usted sacerdote, matrimonio? Les pido que me teman. Les pido que anden en mis caminos. Les pido que me amen, que me sirvan. Jesús llora. Lloró como humano. El Espíritu de Dios se entristece. Se entristece. ¿Cuántas veces te ha pedido que lo ames? ¿Cuántas veces Dios te ha pedido que le sirvas? ¿Cuántas veces Dios te ha pedido que te ordenes? ¿Cuántas veces Dios te ha pedido que lo honres? ¿Qué ha pasado hasta este día, desde el día en que Dios te habló? Y por supuesto que hoy te sigue hablando. Que andes en todos sus caminos, que le ames, que le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Verso 13. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas. Míreme acá. ¿Sabe cómo se llama el camino de la prosperidad? ¿Sabe cómo se llama el camino de la prosperidad? Se llama Deuteronomio 10, 12 al 13. Si tú le amas, si tú guardas sus mandamientos, si tú le sirves, si tú tienes reverencia, tienes temor, ahí está.
Aló, palabra de Dios es esa. Palabra de Dios que vino a Filadelfia. Yo los quiero prosperar. A alguien vine a decirle con todo mi corazón: Dios lo quiere prosperar. Y Dios nos quiere prosperar como Él sabe hacerlo. Tercera de Juan: yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas ¿qué? Salud. Porque ¿de qué sirve ser prosperado, tener dinero, si el dinero que tienes es para el tratamiento? Deseo que seas prosperado así como la palabra está en tu alma, como la palabra sana tu alma, como la palabra rescata, restaura tu alma. Iglesia, iglesia amada, iglesia Filadelfia, palabra de Dios es esta noche. ¿Qué es lo que Jehová pide de ti? Que le temas, que seas reverente, que no seas como los demás, que le ames, que le honres, que le sirvas, que le busques, que vivas en santidad, porque todo eso determina, todo eso determina la prosperidad tuya. Oh, cuánta gente menciona a Dios, cuánta gente alaba a Dios, cuánta gente llora sin cesar, pidiendo una respuesta. Pero Dios te pide a ti que le ames con todo el corazón, que le sirvas, que le adores, porque el deseo, el amor de Dios es bendecirte, es prosperarte, es darte vida. Tú me llamas, Señor, y no haces lo que te pido. Tú me llamas Padre y no me obedeces. Tú me llamas, Señor, ¿dónde está mi honra? Vuelve al camino, vuelve al camino. Entonces yo responderé: aquí estoy, Señor, con mi corazón. Te pido que me perdone, te pido que me ayudes. Hoy vuelvo al camino, Padre mío. Lo único que Dios pide de ti
es que tengas temor de Él. Lo que Dios pide y te está pidiendo esta noche a todos, a usted, a mí y a todos los que estamos aquí, es que le tengamos temor, reverencia, que andemos en sus caminos, que obedezcamos, que vivamos en santidad, que busquemos la paz y la santidad para que seamos prosperados. Y la bendición de Dios nunca traerá tristeza, nunca traerá vergüenza. Iglesia del Señor, esto es lo que Dios me dijo. Y esta noche, si tú quieres darle, porque cuando venimos al culto es a darle lo que Él te pide, póngase de pie, póngase sobre sus pies, por favor. Si usted quiere darle a Dios lo que Él le pide, Deuteronomios lo ha dicho hoy por palabra de Dios, 10:12. 10:12. Ahora pues, Iglesia Filadelfia, líderes, ancianos, pastores, ministros, profetas, evangelistas, maestros. Ahora pues, ¿qué es lo que pide Jehová Dios de ti? Sino que temas a Dios, tu Dios, sino que andes en sus caminos y que le ames, que le sirvas. Sirve a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Padre, he hablado lo que has puesto en mi corazón y creo que hoy hacemos un compromiso para darte honra, honor, respeto, reverencia, santidad, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza y todo aquello que traerá un bienestar a la iglesia, al pueblo, a nuestras vidas. Decidimos hoy, como pastor, como alguien que tú has puesto para servirte, decidimos darte lo que es tuyo. Te doy las gracias, Padre, y te pido tu bendición por la vida de cada una de las mujeres, hombres, jóvenes, ancianos. Que todo emprendimiento y todo lo que van a hacer en este fin de semana sea de bendición. Que siempre exista el recurso en sus manos para que lo realicen, y que sea multiplicado el fruto en sus manos, y que sean prosperados según tu palabra nos ha enseñado hoy. Y que haya vida del Espíritu y guianza del Espíritu Santo para ser mejores hoy y siempre. Guárdanos en nuestro regreso, en nuestra salida y en nuestra entrada. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Quiero recordarles, hermanos, que el día lunes